Buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer de nuevo volver a tomar la palabra en esta fundación y dar una conferencia que se inscribe dentro de este grupo de trabajo del que hemos estado hablando hasta ahora, que desde mi punto de vista tenía y sigue teniendo como finalidad mostrar el carácter ideológico de la ciencia económica. La ciencia de la economía es una ciencia interesada. Los teóricos de la economía hacen economía favoreciendo intereses concretos, por eso digo que es una ciencia ideologizada, ¿no? Y precisamente para demostrar eso es para lo que he estudiado yo esto de la historia del valor. La escuela de Salamanca fue una escuela que se puso de moda porque los que lo hicieron con la intención de demostrar que ya en la escuela de Salamanca habían defendido una concepción de la economía que era la de la economía, la concepción de la economía de la escuela austriaca. Fue una cuestión interesada. Y fueron ellos verdaderamente los que promocionaron la idea de que ya la economía había nacido como ciencia en Salamanca en la época de los escolásticos. Una versión interesada porque ellos lo que pretendieron con eso era decir que de alguna manera la escuela de Salamanca habían sido precursores de la escuela austriaca. Es decir, no, si lo que estamos diciendo nosotros ya lo dijeron los salmantinos, ya lo dijeron los teólogos de la orden dominicana. No. Para hacer eso tuvieron que hacer una interpretación equivocada de la escuela de Salamanca. En el año 17 yo ya di una conferencia sobre el pensamiento económico de la escuela de Salamanca y en ella ya insistí en la idea de que la escuela de Salamanca no defendió una teoría subjetiva del valor. A pesar de todo, esta es la teoría que está más extendida por el mundo, que la escuela de Salamanca dio una teoría subjetiva del valor. Yo, desde mi punto de vista, después de haber estudiado a los autores de la escuela de Salamanca, a los que verdaderamente son los autores de la escuela de Salamanca, no como han hecho Schumpeter o han hecho los defensores de esta teoría de que la escuela de Salamanca defendió la teoría subjetiva del valor. Lo que he hecho ha sido estudiar a los que verdaderamente fueron miembros de la escuela de Salamanca. En cambio ellos no, ellos han estudiado a unos jesuitas que es más que discutible que formaran parte de la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca es una escuela de pensamiento que nace, esto está todo el mundo de acuerdo, con Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es dominico y los miembros de la escuela de Salamanca son dominicos. Y estos señores ponen como ejemplo de sus ideas a jesuitas. No. Cualquiera que tenga un poco de idea de lo que es la historia de la Iglesia sabrá que entre jesuitas y dominicos no hubo ninguna buena relación, todo lo contrario, ¿no? Bueno, la ventaja que ha tenido esto es que se ha puesto de valor, cosa que hasta entonces no existía, el pensamiento económico de la escuela de Salamanca. Sobre todo la influencia de Schumpeter, el famoso economista austriaco, porque resulta que Schumpeter dijo, aquí es donde nació la economía. ¡Ah, qué bien! Bravo los salmantinos, que fueron los fundadores de la economía como ciencia, ¿no? O antecesores, más que fundadores, voy a decir, antecesores de la economía como ciencia. Lo que pasa es que, como vamos a ver inmediatamente, los autores que estudió Schumpeter no eran de la escuela de Salamanca, no eran dominicos, eran jesuitas y no tienen nada que ver con Francisco de Vitoria. Bueno, como Schumpeter se resistió a decir que estos autores escolásticos, él llama escolásticos tardíos, formaban una escuela, entonces no, una escuela no formaban una escuela. Pero en cambio, uno de los discípulos de Schumpeter, una economista británica, Grace Hutchinson, esta sí defendió la existencia de la escuela de Salamanca, ¿no? Y entonces, cuando la defendió, como ven ustedes en el texto que tienen ustedes aquí, empezó diciendo que la teoría del valor era claramente subjetiva. Lo que es extraño es que dice que aparece en forma extrema en la obra de Saravia de la Calle. Saravia de la Calle no era de los grandes autores de la escuela de Salamanca. No era de los grandes dominicos de la escuela de Salamanca, que no vamos a estudiar aquí.
ella misma se fue corrigiendo, y ya un poquito después ya no habló de que era claramente subjetiva la teoría del valor, sino que eran predominantemente objetiva, y que esa teoría era la que sostenían a San Alberto y Santo Tomás, y que fue aceptada por todos los contemporáneos y por los tomistas. Como vamos a ver aquí, ni San Alberto ni Santo Tomás defendieron una teoría subjetiva del valor. Rothbard, que es otro economista perteneciente a la escuela austriaca y defensor de la idea de que la escuela de Salamanca defendió una teoría subjetiva del valor, pues insistió en que los salmantinos habían sido preaustriacos, que habían anunciado de alguna manera ya la teoría subjetiva y que, en fin, que habían abandonado por completo la teoría objetiva del valor en aquellos momentos, ¿no? Los filósofos escolásticos han abandonado completamente la teoría del costo de producción, que es una teoría objetiva, claro, el costo de producción es objetivo, es algo que cuesta, para adoptar una noción que es la demanda del consumidor en el mercado lo que realmente establece el precio justo. Claro, la demanda es, como todo el mundo sabe, subjetiva. Como digo, Grace Hutchinson fue la que extendió mayormente la idea de que había habido una escuela de Salamanca y que habían defendido esta idea de la teoría del valor. Pero, como estoy diciendo, se equivocó. Ahora, ella no fue la primera que se equivocó. El primero que se equivocó gravemente fue el señor Schumpeter. Entre otras cosas, porque, como vamos a ver aquí, el señor Schumpeter estudió a los tres grandes jesuitas cuyas obras han sido recientemente analizadas por el profesor Senzi, Lessius, Molina y Lugo, aunque mi guía fundamental será Molina. Es decir, Schumpeter estudia no a los dominicos de la Escuela de Salamanca, sino a tres jesuitas, que, como digo, no tienen por qué pertenecer a la Escuela de Salamanca. Diciendo, entre otras cosas, exactamente que no tenía nada que ver con lo que había dicho Aristóteles ni lo que había dicho Santo Tomás de Aquino, aunque, dice, existía en una y otra una cierta indicación del sentido. Si en lugar de examinar la teoría del valor de estos tres grandes jesuitas, examinamos la teoría del valor de los tres grandes dominicos, es decir, no de estos jesuitas, sino de los tres grandes dominicos, veremos que la teoría que están definiendo los tres grandes dominicos, Vitoria, Soto y Mercado, no es una teoría subjetiva. Si estudiamos a los jesuitas, no sé lo que saldrá de ahí, pero de luego, si estudiamos a los tres dominicos, que eso sí que forman parte de la Escuela de Salamanca, pues entonces la cosa está bastante clara. El problema es que los textos de los dominicos no se tradujeron en aquel momento. Entonces los que estudiaban no podían acudir a ellos, sencillamente porque estaban en latín y los señores estos economistas del siglo XIX y del siglo XX pues no sabían latín. Entonces estudiaron lo único que tenían posibilidad de entender, que era los tres jesuitas que sí habían sido traducidos. Vamos a ver qué es lo que dice Aristóteles, entonces, a ver si es verdad ¿cuál es la teoría de Aristóteles? Pues aquí tenemos un texto interesante. Pérdida de ganancia procede del cambio voluntario, pues a tener más de lo propio se le dice ganar y a tener menos de lo inicial perder. Por ejemplo, al comprar y vender y en todas las otras operaciones en las que la ley concede inmunidad. Y cuando esta operación no se produce ni más ni menos, sino lo mismo, la gente dice tener lo suyo propio y que no pierden ni ganas. De manera que la justicia en las transacciones voluntarias es un medio entre una cierta ganancia y pérdida, a saber, tener igual antes que después. O sea, si queremos que un intercambio sea justo, tenemos que tener lo mismo antes del intercambio que después del intercambio, porque si no, ya no hay justicia. Por ejemplo, seguimos con Aristóteles, a ver cómo es la teoría del valor de Aristóteles. Supongamos que es un constructor y ve un zapatero, fue una casa y de un zapato. Pues bien, el constructor tiene que recibir del zapatero una parte de su trabajo y entregarle a su vez parte del suyo. Entonces, si se establece primero la igualdad proporcional y luego se realiza la retribución, se dará lo que estamos diciendo. En caso contrario, no hay igualdad y el trato no se mantiene. Y es que nada impide que el trabajo de uno sea más valioso que el trabajo del otro. Hay, por lo tanto, que hacerlos equivalentes, los trabajos.
tienen que ser equivalentes, tener el mismo valor. Porque si uno vale más que otro, entonces ya no existe esta igualdad proporcional de la que nos está diciendo. Entonces, parece ser, según lo que acabamos de ver, que Aristóteles, aunque no desarrolló una teoría del valor-trabajo, en sus escritos encontramos ya expuesta una idea de que el valor de las cosas no depende de alguna manera del trabajo que ha costado producirlas, y que parece confirmar el carácter objetivo de su teoría del valor de cambio. Es decir, si Aristóteles dice que el valor de las cosas depende del trabajo que ha costado producirlas, pues si hay igualdad en los intercambios es porque hay una verdad objetiva. No depende de lo que cada uno piense sobre el particular, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Aristóteles. O sea, parece ser que la teoría de Aristóteles, aunque no está muy desarrollada, parece ser que tiene una cierta tendencia objetiva. Es decir, tiene que recibir y dar el mismo trabajo el que compra una cosa que el que la vende y al revés, ¿no? ¿Qué dice Tomás de Aquino? Al cual, según hemos visto, según decía Schumpeter, Aristóteles y Tomás de Aquino habían defendido teorías subjetivas del valor. Vamos a ver qué dice Tomás de Aquino. Para que el cambio sea justo, se deben dar tantos pares de zapatos por una casa o por el alimento de un hombre como sea mayor el trabajo y el coste de producción del constructor y del granjero que el del curtidor, ya que, si no se cumple esta norma, no habrá intercambio ni los hombres compartirán mutuamente sus bienes. Tiene que haber una equivalencia para que exista un justo intercambio entre el coste del trabajo de uno y el trabajo de otro. En otras palabras, en la medida en la que el agricultor, cuya función estriba en la provisión de alimentos, es más necesario que el curtidor, cuya función consiste en la provisión de zapatos, debe exceder en proporción numérica en esa cantidad el trabajo del curtidor al del agricultor, de forma que tanto pares de zapatos sean cambiados por una medida de grano. Tiene que haber una proporción entre lo que se cambia para que exista una justicia en el intercambio de bienes. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Pues vamos a verlo. Si se excluye el fraude, entonces podemos considerar la compraventa bajo un doble concepto. Primero, en sí misma, en este sentido, la compraventa parece haber sido instituida en interés común de ambas partes. Es decir, mientras que cada uno de los contratantes tenga necesidad de la cosa del otro, como claramente expone el filósofo en Uno Político. No, el filósofo es Aristóteles. Pero lo que se ha establecido por utilidad común no debe redundar más en perjuicio de uno que del otro otorgante, por lo cual debe constituirse entre ellos un contrato basado en la igualdad de la cosa. ¿Qué es lo que dice en latín el texto? Secundum equalitatem rei, igualdad de la cosa, del objeto. O sea, a mí me parece claro que Tomás de Aquino está defendiendo una teoría objetiva del valor. Tiene que haber igualdad objetiva, no subjetiva. Secundum equalitatem rei, según la igualdad de la cosa. Ahora bien, el valor de las cosas que están destinadas al uso del hombre se mide por el precio a ellas asignado, para lo cual se ha inventado la moneda, como se dice en el quinto de la ética. Por consiguiente, si el precio excede el valor de la cosa, o sea, puede haber un precio que exceda el valor de la cosa, entonces ya no tenemos un valor ahí objetivo, si el precio excede el valor de la cosa. O por contra, la cosa excede el valor al precio, desaparecerá la igualdad de la justicia. Por lo tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata de lo que realmente vale es en sí injusto e ilícito. Yo entiendo, si ustedes entienden otra cosa, yo entiendo que Tomás de Aquino está defendiendo una teoría objetiva del valor. No depende, el valor de las cosas no depende de una cosa subjetiva, de lo que piensa cada uno, sino que lo que realmente vale la cosa. Y si lo vendes más caro o lo compras más barato o al revés, entonces eso es injusto o ilícito. Desde mi punto de vista, el señor Tomás de Aquino está defendiendo una teoría objetiva del valor de cambio. Tomás de Aquino, que era muy fino de estas cosas, admite también que según las circunstancias, las cosas pueden venderse a mayor precio de lo que valen. ¿No? Lo que ahora me dice, en otro apartado de la suma, que una cosa se puede vender a mayor precio de lo que vale. Entonces parece ser que está defendiendo una teoría subjetiva. Veamos a ver lo que dice Tomás de Aquino.
En un segundo aspecto, podemos tratar la compraventa cuando accidentalmente redunda en utilidad de una de las partes y en detrimento de la otra. Por ejemplo, cuando alguien tiene necesidad de poseer una cosa y el otro sufre perjuicios y se desprende de ella. O sea, si uno tiene mucha necesidad de lo que tú tienes y tú, si te desprendes de ella porque yo tengo necesidad, encima recibes un perjuicio, en este caso, el precio justo debe determinarse de modo que no solo se atienda a la cosa vendida, a la objetividad del valor, sino al quebranto que ocasiona al vendedor por deshacerse de ella. Muy fino que Tomás de Aquino, aquí está estableciendo una diferencia. Puede haber casos en los cuales por unas ciertas circunstancias pues uno puede a lo mejor comprar una cosa más cara o más barata de lo que vale por una cuestión de tipo accidental, ¿no? Y así podrá lícitamente venderse una cosa en más de lo que vale en sí, aunque no se venda más del valor que tiene para el poseedor de la misma. Pero si el comprador obtiene gran provecho de la cosa que ha recibido del otro, y este que vende no sufre daño al desprenderse de ella, no debe ser vendida en más de lo que vale, porque en este caso la utilidad que crece para el comprador no proviene del vendedor, sino de la propia condición del comprador. Y nadie debe cobrar a otro lo que no le pertenece, aunque sí puede cobrarle el perjuicio que sufre. No obstante, el que obtiene gran provecho de un objeto que ha sido adquirido por otro puede espontáneamente dar al vendedor algo más del precio convenido, lo cual es un signo de honradez. Hombre, ya que yo me aprovecho de esto, te voy a dar un poco más del valor que tiene la cosa. O sea, a mí me parece que Tomás de Aquino está defendiendo una teoría objetiva del valor. ¿Me parece? Vamos. Por tanto, si tenemos en cuenta que Tomás de Aquino no solo pide que el contrato de compraventa se base en la igualdad de la cosa, que fue el primer texto que leímos, se tiene que basar en la igualdad de la cosa, eso es objetivo clarísimamente, sino que los casos en los que parece proponer una teoría subjetiva, como es esto que acabamos de leer, los califica de accidentales, o sea, hay momentos accidentales, creo que podemos decir que la teoría tomista del valor de cambio es también predominantemente objetiva, porque solo se admitiría subjetiva en algunos casos accidentales si se dan una serie de circunstancias, pero en general está defendiendo una teoría objetiva. Bueno, esto es lo que dicen Aristóteles y Tomás de Aquino, que parece que está diciendo una teoría de Aristóteles. Vamos a ver a la escuela de Salamanca. Vamos a ver ahora qué dice nuestro querido Francisco de Vitoria. Hemos estudiado antes a Aristóteles y a Tomás de Aquino porque Schumpeter decía que los salmantinos cambiaron la teoría de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Y estamos viendo que no la cambiaron, puesto que van a decir lo mismo, Vitoria va a decir lo mismo que Tomás de Aquino. Entre otras cosas, ¿cómo se le va a ocurrir al dominico Francisco de Vitoria llevarle la contraria al maestro Tomás de Aquino, que también era dominico, como ustedes saben, ¿no? Pues eso sería inimaginable, ¿no? Dice Francisco de Vitoria, ya fundador de la Escuela de Salamanca: la compraventa ha sido introducida para utilidad común del comprador y del vendedor. Utilidad común, ¿eh? No para que no como hacemos ahora en la economía capitalista, para que uno gane a base de estafar al otro, ¿eh? Estos señores decían claramente que la compraventa había sido utilizada para utilidad común del comprador y del vendedor, puesto que cada uno necesita de la cosa del otro. Por consiguiente, debe establecerse entre ellos el contrato según igualdad objetiva. Lo pongo después en latín para que no digan que lo traduzco mal. Secundum equalitatem rei, cosa en latín. Pues lo que ha sido introducido para común utilidad no debe gravar a más a uno que a otro. Pregunta: ¿defiende Francisco de Vitoria una teoría subjetiva? Indudablemente Schumpeter no leyó a Francisco de Vitoria, ni los jesuitas estos que los que hablamos antes. Pero está bien claro, según igualdad objetiva. Vamos a otro de los grandes economistas de la Escuela de Salamanca, Domingo de Soto, perteneciente a la Escuela de Salamanca sin ninguna duda, discípulo de Vitoria sin ninguna duda,
que vivió en el convento de San Esteban de Salamanca, sin ninguna duda, y que tiene todavía, si van ustedes a Salamanca, una escalera que se llama la escalera de Soto, porque por lo visto la mandó construir él. Dice Domingo de Soto, a ver, bien, todavía estoy dentro del marco. Dice Domingo de Soto, si consideras atentamente la compra y venta según su propia naturaleza, no es lícito de ninguna manera vender o comprar una cosa en mayor o menor precio del que justamente tiene. Esta conclusión es clarísima. Efectivamente, este género de contratos ha sido introducido para el bien común y para igual provecho, y lo que con este fin ha sido instituido no puede inclinarse por ninguna de las partes, sino que se ha de cumplir con igualdad de justicia. Y la medida y el fiel de la balanza es el precio, para cuyo servicio ha sido inventada la moneda, como dije anteriormente. Ha sido introducido para bien común, para igual provecho. No es lícito vender o comprar una cosa a mayor o menor precio del que justamente tiene. Hay un pequeñito arreglo, si quieren ustedes, en el propio Domingo de Soto, dice que es lícito incluir en el valor de una cosa el daño que el vendedor recibe, de tal manera que una cosa no se valore solamente por lo que era en sí, sino también por el valor que tenía para el vendedor. Y parece ser que establece una pequeña posibilidad de que haya una ligera variación. Pero bueno, en un caso raro, cuando uno recibe un daño cuando vende una cosa. Pero si no, no hay por qué. Bueno, entonces me parece a mí que está bien claro que la teoría del valor de la escuela de Salamanca es una teoría predominantemente objetiva y no subjetiva. Segunda afirmación del señor Schumpeter, que los escolásticos tardíos identificaron el precio justo, a diferencia de lo que parecen haber escrito Aristóteles, no con el precio competitivo normal, sino con cualquier precio competitivo. Si existe un precio así, es justo pagarlo y aceptarlo cualquiera que puedan ser las consecuencias de las partes negociantes. Cualquier precio competitivo. Si hay cualquier precio competitivo, entonces el precio sería justo. Pues lo de la escuela de Salamanca no dicen eso en absoluto, no cualquier precio competitivo. Vamos a ver lo que dice Francisco de Vitoria. Hay dos clases de cosas que se pueden vender. Hay unas cosas que son necesarias para la buena marcha de las cosas y para la vida, y por ellas no se puede exigir más de lo que valen. Atención, esta distinción de Francisco de Vitoria me parece fundamental. En la distinción de Francisco de Vitoria, entre cosas necesarias para la vida y las que no lo son. Si la cosa es necesaria para la vida, no se puede exigir más de lo que valen. Y no sirve decir que al que quiere no se le hace injuria, pues en este caso no se da una decisión todo voluntaria, sino que existe una coacción, pues la necesidad le obliga. Como si uno que tiene necesidad en un convino y pide vino para beber, en aquel tiempo la gente no pedía agua, me parece que pedía vino. Y el otro no lo quiere dar sino por 20 ducados, solo vale 10, vale. Y no la quiere dar sino por 20 ducados, este peca mortalmente y está obligado a restituir, porque aunque aquel la compró porque quiso, su decisión no fue lisa y llanamente voluntaria. Claro, está muerto de sed. O tú me das 20 ducados o si no, no te doy el agua. Pues eso es un abuso, dice Francisco de Vitoria claramente. Hay otras cosas que no satisfacen necesidades humanas, sigue diciendo Vitoria. Tengo una vihuela que solo vale 10 reales y no la quiero dar sino por 20. Si el otro lo quiere dar, pase. Lo mismo se diga de una piedra preciosa que vale 10 y no la quiere dar por 20. Pase, porque esa decisión sí es voluntaria, porque no es necesaria para la vida. Así que si las cosas no son necesarias para los usos humanos y se venden a un precio mayor de lo que valen, sigue insistiendo que las cosas tienen un valor objetivo, y el comprador libremente y a gusto lo lleva, entonces no hay nada en este sujeto de restitución, porque al que libremente lo acepta no se le hace justicia. Atención, aquí lo que está diciendo Vitoria es muy importante. Atención, hay que distinguir entre las cosas que son necesarias para la vida y las que no lo son. En las que no lo son, ahí vende usted lo que quiera. Si el otro lo da, allá él. Ahora, las cosas necesarias, no vale esa afirmación. El precio de las cosas no se determina según la naturaleza de las mismas, es decir, según las cualidades naturales de las mismas, siendo así que no se da proporción entre el objeto que se vende y lo que se da por él, pues son cosas de diversa especie, sino que el precio del objeto se forma según la común estimación de los hombres. La común estimación, o sea, no cualquier estimación. Recuerden ustedes que habíamos visto antes que según Schumpeter, cualquier tipo de estimación valía para que
el precio fuera justo. No, tiene que ser la común estimación según los miembros de la Escuela de Salamanca. O sea, no es lo que piensa un individuo sobre el valor de las cosas, sino la común estimación. Si estas cosas no se encuentran sino en poder de uno o dos y son necesarias para los usos humanos, como es el trigo o el vino, volvemos otra vez, está hablando el señor Vitoria de cosas de primera necesidad. Entonces no se puede vender a cuanto se pueda, sino a cómo vale según estimación de los hombres, teniendo en cuenta los gastos y otras cosas, como está dicho. Y como en la tercera dificultad se hace mención de las joyas y piedras preciosas, es menester distinguir entre las mercancías. Bueno, Domingo de Soto, bueno, usted está siguiendo esa, para mí, importantísima distinción de Francisco de Vitoria entre las cosas que son necesarias y las que no lo son. Hay unas que nada son necesarias para la sociedad, y en estas puede uno venderlas en tanto en cuanto sea lo que el comprador a sabiendas quiera dar. Estoy hablando de cosas que son necesarias para la vida. De este género son los caballos de mucho valor, las piedras preciosas, los halcones, etc., porque miran a la distinción, ornato y esplendor de la nobleza, y por ello depende de la magnificencia de los grandes tenerlas en gran estima. Pero hay otras cosas que son necesarias a la sociedad, como las que se refieren al vestido, a la comida y a otros usos parecidos, y en estas, aunque no hubiera ningún fraude ni engaño, sin embargo, hay algo de violencia en querer venderlas al precio máximo que sería posible obtener. O sea, volvemos a esa distinción que me parece fundamental en toda la doctrina de la Escuela de Salamanca. Una cosa son las cosas necesarias para la vida y otras cosas son las que no lo son. Y me parece a mí que está bien claro, tanto en Vitoria como en Soto, que las cosas que son necesarias para la vida, pues el que las quiere comprar, que las compre, quiere pagar más, muy bien. Ahora, las cosas necesarias para la vida tienen un precio justo, que depende de la común estimación, no de la estimación de uno, dos o tres, de la común estimación, como hemos visto. En Domingo de Soto hay una cierta vacilación que yo les voy a poner aquí ahora en cuanto al precio justo de las mercancías, ¿no? Dice en un momento, en virtud del negocio es lícito vender las mercancías en mayor precio de aquel en el que se han comprado en atención a los gastos, al trabajo, el lugar y del tiempo, porque el valor de una cosa transformada en otra mejor o transportada de un lugar y tiempo aumenta. Sin embargo, yo no concederé esto fácilmente, cosa que algunos piensan. Es decir, está aquí Domingo de Soto diciendo, hombre, que si yo he hecho algo por esa cosa que voy a vender, desde que la compré hasta que la vendí, por ejemplo, si la compro en Medina del Campo y la vendo en Salamanca, o la compro en La Laguna y la vendo en Los Cristianos, pues hombre, algo he hecho, puedo pedir un poquito más. Pero fíjate, tampoco lo concede, ¿eh? Yo no concederé esto fácilmente. Fíjense, hasta ahí llega Domingo de Soto, a decir que los trabajos que uno incorpora o las mejorías que uno incorpora en las mercancías tampoco conviene ponerlas en el precio y hacerlo más justo. Sin embargo, un poco después, es el mismo, sí, libro sexto, cuestión Deos, y en la misma cuestión dice un poquito más adelante el mismo Domingo de Soto, se ve que esto no lo tenía muy claro. Para averiguar el justo valor de las mercancías es necesario atender a muchas cosas que se reducen a tres clases. En primer lugar, ha de atenderse a la necesidad de la cosa. Esto, insisto, dice lo mismo, la idea es que las cosas necesarias no se pueden vender a más de lo que valen. Después, a su abundancia y escasez. Y finalmente, el trabajo del negocio, los cuidados, a la industria, los peligros. Es decir, que si atendemos a la necesidad de la cosa, las cosas necesarias no las podemos vender más caras, pero las otras sí. A la abundancia y escasez. Hombre, si la cosa es abundante, indudablemente parece que el precio baja. Si la cosa escasea, parece que sube. Bueno. Y finalmente, el trabajo del negocio, los cuidados, a la industria, otros peligros. Es decir, a los trabajos que ha tenido que realizar el vendedor para poder vender esa obra. Como decimos, si la compra en un sitio y la lleva a otro, hombre, pues puede aumentar un poco más. Como ven ustedes, admiten un poquito las ganancias típicas mercantiles, pero por encima de todo mantiene la idea de eso, sobre todo de las cosas que son necesarias para la vida, en esas no se pueden poner las cosas
máscaras de lo que son. Según Schumpeter, los escolásticos tardíos condenaron, aunque fueran con matices, la fijación legal de los precios. Hay que tenerlo en cuenta, dice Schumpeter, porque generalmente no estamos acostumbrados a buscar en los escolásticos el origen de las teorías propias del liberalismo del laissez-faire octocentista. Que los escolásticos condenaron la fijación legal de precios. ¿Qué escolásticos? Los de la escuela de Salamanca, ¿no? Molina, el jesuita que ha leído Schumpeter, a lo mejor yo no he leído a Molina, porque, entre otras cosas, casi todo el mundo dice que no pertenece a la escuela de Salamanca. Pero los escolásticos no condenaron la fijación legal de precios. Francisco de Vitoria, no me estoy marchando por ahí, son siempre los mismos, son la escuela de Salamanca. Si el precio de las mercancías está establecido por ley, es decir, si ha sido fijado legalmente, como ocurre en los pueblos en los que la libra de carne vale 5 maravedíes, y así está sancionado, entonces este es el precio justo y no es lícito vender a mayor precio. ¿Cómo se puede decir que los autores de la Escuela de Salamanca condenaron la fijación legal de precio? Si el precio está establecido por ley, ese es el precio justo y no es lícito vender a mayor precio. Francisco de Vitoria. Pero claro, el problema, como ya les he dicho, ha sido esta gente que dice esas cosas no ha leído a la Escuela de Salamanca, ha leído a los jesuitas que tradujo un jesuita y que fue lo que leyó Schumpeter. Francisco de Vitoria. Vamos a ver qué dice el otro gran dominico, que es Domingo de Soto. Las cosas tienen dos precios justos, uno legítimo y otro natural. El legítimo es algo indivisible, pero no el natural o arbitrario que puede aumentar o disminuir. El precio legítimo es el señalado por una ley del gobierno, por una tasa. Y el natural o arbitrario rige cuando no ha sido señalado por una ley. O sea que está diciendo muy claramente que los precios de las cosas se pueden tasar, se puede darle un precio que lo llama legítimo. El precio legítimo es el señalado por una ley del gobierno. El natural rige cuando no ha sido señalado por ley. O sea que el Domingo de Soto está admitiendo que se pueden poner precios legales a las cosas, que se pueden establecer los precios. Y se fija en Aristóteles, donde habla de un precio justo natural y otro legítimo, claro. Hay un precio justo que es legítimo, eso es el que pone la ley. Está bien claro. ¿Cómo que es eso de que los autores de Salamanca no establecieron precio legal? Para la inteligencia de esta cuestión, seguimos con Domingo de Soto. Ha de tenerse en cuenta que juzgar de los motivos y de las causas para establecer el precio de las cosas, primariamente y de suyo, pertenece a la sociedad y a sus gobernantes. O sea que la sociedad y los gobernantes pueden establecer el precio de las cosas, sí. Los cuales, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, deberían señalar precio a todas las mercancías. Domingo de Soto no está pidiendo que solo se establezca el precio justo a las mercancías necesarias para la vida, va más allá. Dice que la sociedad y que los gobernantes deberían señalar precio a todas las mercancías. Mas como esto es imposible en todas, queda a juicio de los vendedores y compradores. Pero para Domingo de Soto, si fuera posible, el Estado, los gobernantes, deberían establecer el precio justo de todas las cosas. Uno no puede estar de acuerdo con estos señores, pero lo que no se puede decir es lo que no han dicho. O sea, lo que han dicho claramente es que el Estado puede hacer eso, y debe incluso. De todo lo cual se sigue, vamos con el último gran dominico, Tomás de Mercado, que el justo precio que vamos rastreando es en dos maneras, como dice el filósofo en la Quinta de la Iglesia. Uno legal, que pone y señala la República, precio establecido por ley. Otro natural occidental, que es el que el uso introduce y que ahora vale en las plazas o en las tiendas. O sea que Tomás de Mercado está diciendo que hay un precio legal, que el Estado puede establecer un precio legal, pero ¿cómo dicen que no? Pero vamos, más claro, aguas, ¿no? Pues si la naturaleza no tasa, ¿cuánto han de valer? Seguimos con Tomás de Mercado. ¿Cuántos reales, cuántos ducados, a quién más conforme a razón pertenecerá proveer esto, siendo tan necesario que a la República,
cuyo oficio es suplir con sus ordenaciones lo que la naturaleza falta. Es decir, como la naturaleza no le puede poner precio fijo a las cosas, lo tiene que hacer la República. Porque la potestad pública es su vicario, dada divinamente a las gentes para que con ellas ordenen lo que a su buen gobierno, conforme al tiempo, fuera más cómodo. Por lo cual, es muy justo, aprecie y tase ella los bastimentos y las demás cosas venales, siendo tan necesaria, haya en ellos tasa y no habiéndola puesto la naturaleza. O sea, aquí una serie de cosas venales, los bastimentos, que deben ser tasados por el Estado. Lo está diciendo Tomás de Mercado. Insisto, uno puede estar o no estar de acuerdo. Lo que no se puede decir es que los autores de la Escuela de Salamanca se negaron rotundamente a poner tasa a las cosas. ¿Dónde ha leído eso el señor Schumpeter? Bueno, es que el señor Schumpeter no lo leyó en estos, claro, porque no lo leyó. Es justo, habiendo hablado de las pragmáticas do se tasa la ropa, la mercancía, hacer particular mención a la del trigo. Saben ustedes los problemas que hubo en España con la tasa del trigo. Eso es una cosa interesantísima para estudiar. Yo hice una tesis doctoral sobre el tal Pedro de Valencia, el cual tenía todo un discurso exigiendo que el rey pusiera tasa al trigo. Y bueno, hubo unas discusiones terribles en época de Felipe III sobre eso, ¿no? Por ser una de las más necesarias que en estos reinos muchos tiempos se han establecido un escudo inexpugnable contra la esterilidad que ha sido nuestro Señor servido padecernos tantos años por nuestros pecados. O sea, tenemos una esterilidad, hemos sido unos pecadores y Dios nos ha mandado esta pena, ¿no? Bueno, todos afirman que a no haber habido este freno, que es la tasa del trigo, o sea, que está reconociendo que hubo tasa del trigo, según las sementeras han sido unas veces faltas, otras veces cortas, fueran los precios excesivos y cualquier bolsa se hubiera agotado para este mantenimiento, como se les agotó a los de Egipto en aquella hambre tan diuturna y universal, las plagas aquellas de Egipto, ¿no? O sea que Tomás de Estado está diciendo eso, que hay que poner tasa a los productos que son, en este caso está hablando del trigo. O sea que, insisto, claro que tiene una tasa del trigo. No solo eso, Tomás de Mercado llega más lejos todavía. Cualquier especie de mercancía necesaria a la vida humana, aquí está siguiendo, como digo, la distinción fundamental de Vitoria, cualquier mercancía necesaria a la vida humana, es menester la aprecien y tasen los jueces y no la dejen a la voluntad corrupta de los negociantes. ¿Cuánto más se requeriría esto en el cambio, do se tracta, trueca y conmuta la mercancía más necesaria que hay entre los hombres, que es la moneda, sin la cual no se puede vivir política ni cómodamente? O sea, aquí Tomás de Mercado está diciendo que se tase los cambios de moneda, no solamente las cosas, sino las monedas también. Cierto deberían los jueces, con comisión de su majestad, tasar los intereses de los cambios en cada feria e irlos mudando. Ustedes se imaginan lo que sería en este país si el gobierno español tasara los intereses que pueden poner los bancos en las hipotecas, o los intereses que pueden poner los bancos a cualquier préstamo que te puedan hacer. Pues lo está pidiendo Tomás de Mercado, que el poder político ponga tasa a los intereses de la moneda, para que no abusen los comerciantes, los negociantes. Cierto deberían los jueces, con comisión de su majestad, tasar los intereses de los cambios cada feria e irlos mudando según vienen el tiempo y las circunstancias lo requieren, especialmente siendo el cambiar un trato tan universal en estos reinos. Esto está escrito en el siglo XVI. Conclusiones. Así pues, como ya dijimos en la conferencia que cité al principio, la que di en el año 17, podemos resumir la teoría del valor de los escolásticos dominicos de la Escuela de Salamanca, no hablo de los escolásticos jesuitas, de los dominicos de la Escuela de Salamanca que hemos examinado en este trabajo, en los siguientes puntos. Primero, el valor de cambio de las cosas es predominantemente objetivo. Por lo tanto, los autores de la Escuela de Salamanca no pueden ser calificados de antecesores de la teoría subjetiva del valor de la Escuela austriaca. Esto es un engaño. Se lo han inventado los austriacos para decir, hombre, estos señores que según Schumpeter fueron los que iniciaron el pensamiento económico, ya dijeron lo que nosotros. No, señor, no nos engañen ustedes. La Escuela de Salamanca no defendió una teoría subjetiva del valor.
Segunda conclusión. El precio justo de las cosas necesarias para la vida, si no hay fraude o engaño, lo determina la común estimación, efectivamente, pero solamente si hay muchos vendedores y compradores, es decir, si hay verdadera competencia entre los que venden y los que compran. Esto es lo que dice Vitoria. No vale cualquier estimación. Tiene que ser común estimación, y para la común estimación sea válida, tiene que haber competencia que hoy llamamos perfecta. O sea, no vale con que haya una pequeña competencia. Oye, no. Tiene que haber competencia. Si hay auténtica competencia, entonces, efectivamente, ese sí es el precio justo. Pero tiene que haber competencia perfecta. Y por último, el precio de las cosas, al menos de las que son necesarias para la vida, puede y debe establecerse legalmente. Esto es, según mi opinión, la doctrina del valor de la Escuela de Salamanca. Muchas gracias.